Muy bien, Lucas, pues muchas gracias por el tiempo que nos vas a dedicar. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de tu propuesta de ponencia para nuestro FIAT, nuestro primer foro iberoamericano de innovación en aprendizaje y conocimiento. Una parte, además, que bueno, pues consideramos que es fundamental en un momento de tanto cambio y de necesidad de nuevas competencias, no solo digitales, sino de otros tipos, ¿no? Vas a hablar de neurotraining, entrenando competencias con el cerebro en mente. Para los profanos, explícamenos un poquito, avánzanos unas pinceladas, por favor. Siempre este tema que haya plantado para los profanos es un paradigma que la gente que hace neurociencias viene batallando desde hace 40 años. Siempre existe la concepción de que hay un mundo muy alejado al mundo de la educación, de las organizaciones. Como las neurociencias tienen que hablar con gente que nunca sabe. Y eso se está cambiando. Los neurocientíficos hemos pasado desde como una posición más bien alejada, desde el conocimiento, desde un extremo de trabajar con elementos muy extraños, a ser divulgadores. Entonces, quiero referirme a eso, porque tuvimos que en este tiempo hacernos cargo de que queremos implementar esto en los contextos reales, no en los laboratorios, ni en los papers, ni en los hospitales. Los neurocientíficos que hacemos neuroeducación, neuroliderazgo, neuromarketing, neuroeconomía, nos interesa que las disciplinas puedan utilizar el conocimiento que se tiene del cerebro en la actualidad. Y eso nos hizo cambiar a nosotros también. Y ahora, que realmente es una etapa revolucionaria, esto no es una evolución en el cerebro humano, pasamos por casi 1 año y medio, 2 años, que es un tiempo muy interesante para una evolución, porque el otro día me dijeron, bueno, ¿qué pasa esto con volver a la normalidad? Y desde el punto de vista científico, a nosotros nos gustaría, y quiero que se entienda bien, nos gustaría que esto dure un poco más. ¿Por qué? Porque si no va a quedar como una mera situación reactiva que fue solucionada y que no se incorporó a nuestro nuevo modelo de pensamiento y de competencias algo realmente distinto. Esto no fue un cambio proactivo. La humanidad no hizo esto porque se dio cuenta, digamos, que había una opción de pensar distinto, de mejorar la relación que tenemos entre el trabajo y familia, ni mejorar las organizaciones, ni mejorar la educación. Esto fue absolutamente reactivo. El coronavirus decidió que la humanidad tenía que hacer un cambio. Entonces, juego mucho con ese concepto. ¿Por qué no esperamos 6 meses más? El cerebro aprende lo que tiene que aprender, y de ahí ya podemos entender de que vamos a tener una forma nueva de ver este nuevo mundo que se nos está presentando. Y yo utilicé revolución y evolución, porque la revolución es un cambio donde o las organizaciones, o los sistemas educativos, o el cerebro en este momento, cambia una forma básica, muy necesaria anteriormente. La cambia, es totalmente distinta. Y una evolución es cuando se van mejorando algunas características en forma muy lenta. Y en este momento, por ejemplo, estamos frente a una revolución de cómo el cerebro se va a estructurar socialmente. Dices que todavía nos totalmente queda... distinto. No, perdona que te interrumpa. Sí, dale. Perdona que te interrumpa. Decías que necesitamos un poquito más de tiempo de coronavirus, digámoslo así, o de tiempo de revolución para poder que nuestro cerebro se acomode. 6 meses te he oído decir que todavía podríamos necesitar, o sea, para... Yo planteo cuál es el tiempo, digamos, que se debe sostener para poder cambiar algo. Ese es el punto, ¿no? ¿Por qué los procesos formativos duran 5 años? ¿Por qué? Porque tiene que haber nuevas conexiones. O sea, esto es, cuando uno aprende, es cuando tiene nuevas conexiones biológicas, neuronales, que no tenían. El hecho de, por ejemplo, haber cambiado de la forma en que nos relacionamos socialmente. El hecho de que la gente empiece a tener más espacio en su vida. ¿Se ha colado alguien aquí? Que hemos tenido, por ejemplo, nuevo espacio en la vida, nueva relación con la familia.
optimizar, por ejemplo, los tiempos que le estamos entregando al trabajo, haber tenido tiempo para meter algo dentro de esta agenda tan apretada que solemos tener, eso genera nuevas conexiones, genera nuevas formas de ver la realidad, y eso está en nuestra mente. Y para que eso suceda, si nosotros ya estamos pensando nuevamente en volver, pero ¿en volver a qué? En volver de vuelta a la oficina, en volver de vuelta a las aulas, en volver exactamente a los mismos viajes de antes, cuando nos dimos cuenta que no eran necesarios. No es necesario estar una semana fuera de tu casa, viajando, realmente no lo era. Uno esperaría que esto se consolide, y para eso se necesita un poco más de tiempo. A mí me preocupaba mucho cuando nuestros políticos, a los 3 meses de empezar la pandemia, estaban hablando de que empezaba la nueva normalidad. Esa necesidad del cerebro de no poder adaptarse a un cambio. Cuando en realidad no sabíamos los beneficios que nos trae. Para la educación, por ejemplo, es re importante la democratización que estamos viendo. Yo estoy escuchando, ayer tuve una conferencia donde yo aprendí hace cuánto que yo no me ponía en una situación de aprendizaje. ¿Por qué? Y bueno, porque no tenía acceso, quizás. Pero Lucas, vos decís que ese acceso a ponerte como un aprendiz, no te dabas el tiempo para hacerlo, por los viajes, por ejemplo, por la agenda que tenías, y hoy sí lo podés hacer por eso. En la posición que estamos, Valeria, por ejemplo, ahora. ¿Nosotros en qué posición estamos? Nosotros somos profesores. ¿Cuánto tiempo teníamos para realmente hacer un espacio formal? Uno dice, esto existía virtualmente anteriormente existía virtualmente, sí, pero no tenías una lluvia de webinars donde podías seleccionar. Yo estuve ahora en un webinar de Harvard, un webinar ayer con un compañero belga. Esta democratización, esta posibilidad de que el cerebro empieza ahora a buscar otra información y darse cuenta quizás de cosas que no se animaba a hacer. Estoy ahora en este momento, por fin, después de cuánto tiempo estoy tomando, digamos, un curso de meditación budista, o sea, hubiese sido muy diferente cómo me meto yo en eso si no penetra, digamos, por la pantalla algo en forma de mailing. Es muy diferente la forma que vamos a aprender a partir de ahora. Y tuvimos que pasar por una cosa revolucionaria, un estado muy revolucionario. A ver, una cosa para que vayamos pensando. La tecnología está disponible hace aproximadamente 5 años. ¿Por qué se produjo un boom de esta forma de la educación? Cuando estamos buscando democratización y acceso a la educación hace muchísimo tiempo, recién ahora, y no fuimos nosotros los que impulsamos eso, sino una partícula nanométrica que decidió infectarnos en forma pandémica. Y en ese momento reaccionamos ante algo que lo podríamos haber hecho en forma absolutamente evolutiva. Y voluntaria. En algún momento el cerebro humano dijo, yo no quiero parar, no quiero estar más tiempo en mi casa. No queríamos eso. Pero ahora el coronavirus nos muestra que sí, pero no teníamos acceso. Y eso es la diferencia entre una evolución y una revolución. Aquí decimos, ahora el tema es qué vamos a hacer con esto. Aquí decimos que la necesidad crea recursos, o mejor dicho, los hace descubrir. Exactamente estamos hablando de eso. ¿Qué posibilidad nosotros teníamos de acceder a esta cantidad maravillosa de nuevos recursos? Pero ¿sabés por qué no pasaba, Maite? Yo tengo casi 50 años. Invertí un montón de tiempo, dinero y expectativas en una formación. ¿Quién me hubiese dicho que yo podía reiniciar mi carrera ahora? O estar en diferentes países. O irme finalmente lo que quiero hacer, que finalmente el año que viene voy a empezar a vivir en Europa definitivamente, y voy a seguir haciendo otras cosas. Pero para eso necesitaba una revolución. Porque hubiese estado pensando siempre en lo que dejo. El cerebro tiene ese jueguito. Para poder cambiar, siempre tenés que evaluar lo que estás dejando. Y si yo pongo todo lo que estoy dejando ahora, la resistencia al cambio es evidente, salvo que nos muestre lo que vos planteás, una necesidad evidente. Claro, y podemos aprender a aprender más rápido, porque claro, es que los inputs avanzan a una velocidad que si tenemos que respetar los tiempos tradicionales del aprendizaje, pues nos va a pasar por todos los lados, ¿no? ¿Podemos aprender más rápido?
Está muy bueno lo que estás planteando. El aprendizaje se puede hacer en múltiples formas, pero lo que hay que entender es que uno aprende cuando realmente cambia conexión. Eso que se llama neuroplasticidad, que está muy utilizado en todos lados, uno escucha este término. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de aprender, de modificarse a sí mismo. Y eso tiene un tiempo. Lo que vos seguramente podés modificar rápido es la necesidad del aprendizaje. O sea, por ejemplo, si yo en este momento veo que se está aprendiendo la oficina, yo posiblemente tenga un aprendizaje muy rápido y rápidamente abandone esto, o cambie, o haga otra cosa. Pero eso no significa que cuando el incendio pare, yo haya aprendido algo. Eso es una reacción. Entonces, lo que estábamos planteando al principio de la nota era, ¿cuánto tiempo necesita el cerebro para aprender? Cuando un cerebro cambia en forma unitaria, no genera masa, no genera cultura. El aprendizaje que vamos a tener va a ser cuando sea un común denominador en la sociedad tener esta forma de relacionarnos, ¿está bien? O la forma de trabajar en educación o en el trabajo, pero si solamente fue una reacción temporal a una necesidad de aislamiento, Maite, no vamos a cambiar nada, vamos a volver exactamente a lo mismo. Entonces, yo creo que la necesidad de cambio se hizo más evidente y nosotros creemos que eso es más rápido. Y lo más rápido va a ser solamente el impulso. Necesitamos un proceso de neuroplasticidad, de concentrarlo, de volver, por ejemplo, a condensarlo, de volver, por ejemplo, a arraigarlo. Y todo eso tiene que suceder en un tiempo determinado. Y yo creo que falta todavía. Y pensemos todavía en queremos volver antes. Discúlpame, pensemos en el ámbito organizacional de las empresas. ¿Cómo pueden aprovechar esa transformación colectiva o esa necesidad de transformación colectiva para consolidarla y que eso les ayude a estar en una posición mejor o más competitiva, como queramos decirlo? Las organizaciones tienen instrumentos muy concretos. Lo que vos estás planteando se llama cultura organizacional. La cultura organizacional es la sumatoria, ¿o no?, de valores, de conceptos, concepciones explícitas o implícitas que apoyan la estrategia. ¿Está bien? Siempre la cultura organizacional está al servicio de la estrategia. Desde las neurociencias nosotros vemos la cultura organizacional como la sumatoria de todos los modelos mentales de las personas. Porque si vos tenés una cultura organizacional declarada y las personas piensan o sienten cosas totalmente distintas, eso es una relación esquizofrénica. De hecho, se llama esquizofrenia organizacional. La organización dice, por ejemplo, nosotros tratamos muy bien a las personas y el modelo mental de la persona trabaja 14 horas por día. Eso es medio esquizofrénico. Entonces, las organizaciones lo que pueden hacer es, concretamente, como lo hacen otras organizaciones que estamos trabajando, plantean aprendizajes y lo llevan a la cultura. Por ejemplo, las organizaciones están revisando la forma del espacio físico, la necesidad de la presencialidad, la relación que se tiene con la comunicación, cómo se trabaja la diversidad luego de que muchas personas han demostrado competencias de resiliencia en momentos donde antes no tenían espacio siquiera para hablar. El tema de la equidad, o sea, transferir los aprendizajes que acabamos de tener en algunos artefactos concretos. El primero es la cultura. El segundo son los manuales de competencia. Por ejemplo, todavía tenemos, Maite, en los manuales de competencia la adaptabilidad al cambio como un pedido o un deseo. Si vos pensás, la adaptabilidad, adaptarse al cambio, es llegar tarde. O sea, si yo me tengo que adaptar al cambio, pues llegué tarde. ¿Por qué llegué tarde? Porque me tengo que adaptar. O sea, y no nos estaban pidiendo eso, nos estaban pidiendo que orquestemos los cambios. Entonces, llevarlo a diccionario de competencia. Y yo te diría que la palanca más importante de consolidación, el término consolidación se utiliza en memoria. Cuando uno trabaja memoria, dice la consolidación de la memoria. Si yo consolido en la memoria, es algo que vos lo tenés como una batería de significados que ya lo vas a vivir. Entonces, ¿sabés dónde se produce la mayor consolidación? En los estilos de liderazgo. La cultura es muy difícil que entre de arriba hacia abajo. O sea, desde la organización, que baje. Uno dice, hay que bajar la cultura, hay que bajar la cultura. Entonces te ponen fondo de pantalla, mouse,
Todo con la... Sí, pero eso es otra cosa. En este momento, las células de implementación de cultura han sido de los líderes. Entonces, si el liderazgo cambia, la cultura empieza a permear en células. Estamos hablando también de un paradigma más ágil, ¿no? Entonces, tenés una célula de los contadores dentro de la organización que ya tienen, por ejemplo, actividades de trabajo en comunicación, tienen relaciones mejores, tienen mejor autonomía, hay equidad, etc. Y se empiezan a formar culturas desde ahí. Es muy difícil en este momento que la cultura entre hacia abajo. Pero los líderes, cambiando el estilo de liderazgo, llevándolo a un diccionario de competencias, va a empezar a generar cultura. La gente, durante la pandemia, pagó muy mal la incoherencia de los líderes anteriores. Tremendo. La pagó muy mal. Y te apaga la cámara. Sí. Y antes vos tenías que estar en la reunión, ¿o no? Con cara de... Y ahora te dicen, no tengo conexión. ¿Está bien? Y te apagan la cámara. O sea, hay un montón de cosas que han pasado que han visto que la cultura ya no sostenía. Y una cosa muy importante es que por primera vez la cultura de la organización va a tener que tomar muchos parámetros culturales de la gente. Claro. Muchos. Porque la gente te está diciendo que no quiere volver, o que sí quiere volver, o que quiere volver en tiempo parcial, no va a viajar tanto. ¿Entiendes? Se está escuchando muchísimo más. O sea, el bottom-up está siendo una forma muy interesante de generar cultura ahora. Una última pregunta, porque lo que no vamos a hacer es desgranar toda tu charla, porque la verdad es que está súper interesante. Estoy pensando, se me van ocurriendo preguntas según te voy escuchando hablar, pero vamos a acotarnos, que si no, vamos a la última. ¿Qué nos dice la neurociencia de los nuevos modelos de aprendizaje y las nuevas metodologías? Porque se habla mucho de que aprendemos jugando, pero creo que no solo se basa, el aprendizaje futuro no solo se va a circunscribir a plataformas de gamificación, etcétera, ¿no? Sí, bueno, esa es una de las formas. Yo te diría que hay algo por encima de la gamificación y que se aprende jugando. Se aprende haciendo de alguna forma. Yo te diría que, para poner así como un concepto muy, muy claro, yo te voy a decir no cómo se aprende, Maite, te voy a decir cómo no se aprende. No se aprende con altos niveles de estrés. No. ¿Está bien? No se aprende. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que aguantar un cuerpo que está consumiendo mucho y no tiene disponibilidad de nutrientes para poder desarrollar conexiones. O sea, lo que sabemos es que no se aprende bajo estrés. Lo que vimos es que en este momento, durante la pandemia, nos pedían que flexibilicemos y que adquiramos nuevas formas de hacer las cosas, que es aprendizaje, pero estábamos frente a un estrés muy fuerte, porque el cambio era general. Entonces, nos dimos cuenta que fue más difícil consolidar. Sabemos que no se aprende bajo estrés y no se aprende bajo las modalidades que teníamos antes. 2, sabemos que se aprende en experiencia. Y lo que saben las neurociencias es muy especialista en el proceso de aprendizaje que tiene que ocurrir. Entonces las neurociencias van a disponibilizar a la educación, a la organización, que es lo que hacemos normalmente, herramientas donde la práctica se pueda medir. Por ejemplo, hay un montón de test neurocognitivos, que es el primer nivel, porque cuando uno aprende, uno cambia su competencia, cambia el comportamiento. Pero eso no quiere decir que siempre cambies el modelo mental que sustenta eso. Yo puedo aprender ahora porque si no me despiden. Pero eso no quiere decir que yo se lo pueda consolidar. Es cuando uno aprende algo que no quiere. Sí. Entonces, el segundo nivel es poder medir. El aprendizaje en neurociencias se mide. Y como antes se mide, por ejemplo, la memoria, la atención, muchas cosas que antes en la organización no se medían, ahora eso lo podemos medir. Y tenemos varias técnicas que lo que hacen es que miden y ponen a las personas a realizar experiencias. Yo estoy en este momento en una sala que parece una sala de reuniones, pero no lo es. Ahí arriba dice Neurotraining Lab. Y esta sala que está acá... ¿Ah? Pensé que decía underground, no lo llegaba a leer. Bueno, todos los signos en esta oficina lo hicimos London Style, si hay unas banderas por ahí arriba.
pero estas señales éticas de acá dicen Training Lab. Y el Training Lab, y hacia mi izquierda, yo tengo una cámara Gesell. O sea, yo estoy es esa cámara vidriada. Entonces, las neurociencias tienen diferentes formatos de entrenamiento que vamos a hablar en la ponencia que vamos a hacer en nuestro encuentro, en nuestra sesión. Vamos a hablar de Training Lab, por ejemplo, que es un lugar donde se miden parámetros electroencefalográficos o parámetros neurológicos, mientras que la persona está teniendo una reunión con su jefe. Ajá. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si esa reunión donde el liderando le decía al líder, estoy de acuerdo, ¿está bien? Su cerebro estaba o no de acuerdo. Se puede acceder a nuevos formatos de medición. Y esto se sabe aproximadamente hace 10 años. Pero eso es información confidencial, Lucas. Claro, es información confidencial porque yo lo estoy coachando al líder y al colaborador. Claro. Pero acceder a nueva información que el cerebro ya anteriormente te tenía que cablear durante 45 minutos. A ustedes las chicas les complicaba mucho. De hecho, en los laboratorios de neurociencias lo primero que uno ve es ese lugar para lavar el pelo que suele haber en las peluquerías de todo el mundo. Vieron que es como una yo no lo uso. pero uno se pone así y te hace bien. Tú sabes, Maite. ¿Sí? Sí. Y vale. Entonces, el contexto es, ahora no, ahora es mucho más fácil, se utilizan unas diademas muy sencillas. Ustedes usan wearables. Su reloj me permite a mí entregarme información de su estrés, de su nivel de atención, de su frecuencia cardíaca. Y si yo pudiera, por ejemplo, medir la frecuencia cardíaca de todo un equipo cuando tiene una reunión con el jefe, ¿no podría medir estrés? Pero se está midiendo el clima laboral a un año. Y cuando vos medís que el clima laboral a un año, lo único que te dice es que durante el último año estuvieron estresados todos. Sí. ¿Y qué vas a hacer ahora cuando ya estuviste estresado? Las neurociencias están para entregar lo que se sabe del cerebro para que cada una de las disciplinas pueda mejorar su delivery. Las organizaciones quieren mejores competencias. Las aulas quieren mejor formato educativo. Los que hacen neuromarketing quieren llegar mejor al cerebro del consumidor. Los que hacen neuroeconomía que se tomen mejores decisiones económicas. ¿Por qué estar tan alejados? Yo creo que es responsabilidad nuestra. Porque no nos dimos cuenta que estamos solamente al servicio de las disciplinas. Y por eso se llaman neurociencias con S. Se trata al final de tener ese open mind que se nos requiere en un mundo como este. Ayer estuve en una charla muy interesante y lo que decían es que no es tanto mirar fuera de la caja, sino romper la caja. Y en el ámbito vuestro, la neurociencia yo creo que abre un abanico de posibilidades sumado a la tecnología, que también lo has contado tú, inmenso, para lo cual es también, nos tiene que acompañar también un poco pues, conceptos éticos y conceptos normativos, sobre todo ligados a protección de datos, etcétera. Que eso es otro... Dijiste algo maravilloso, maravilloso. ¿En qué ciudad estás ahora, Maite, tú? Madrid. En Madrid, ok. Bueno, ustedes tienen una referencia muy importante. El doctor Juste, ustedes lo conocen seguramente, el doctor Juste fue el generador, el impulsor del proyecto BRAIN, que es el mayor proyecto de investigación actualmente científica. Él convence, un español, convence a Obama. Y en ese contexto, él está trabajando en este momento porque se dio cuenta que se creó la necesidad, pero es algo que dijo Valeria recién. Pero ¿qué pasa con la información? Bueno, se rompió la caja, porque ya no hay caja. Ok, y ahora, ¿qué caja ponemos? Porque esta disponibilidad de información está, y se está legislando en lo que se llaman los neuroderechos. Yo estoy en este momento en Chile y se está empezando a legislar sobre neuroderechos. ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿No la tomamos? ¿No la tomamos en cuenta? ¿O tenemos nuevas normativas? La caja cambió, porque va a haber otra caja, pero no es la anterior, y no estamos pensando fuera. Esta vez es una revolución. Cuando vos estás en una evolución, pensás, dentro de la caja salís un poquitito y la vas abriendo. Cuando hay una revolución, la caja vuela. No hay caja. Y va a haber otra caja, u otra burbuja, u otro lo que sea. Pero claramente hay que legislarla. Pues estoy deseando escuchar tu charla. Yo la también. verdad. Y todavía nos quedan unos meses por delante, No, por pero favor. ha sido tuve la suerte de escucharlo el año pasado en un summit que organizamos y fue brillante. Sí, pues la verdad es que va a ser una charla que no va a defraudar a nadie, me imagino, vamos, seguro. A nadie. Y bueno, a quienes escuchen y quien vean lo que escribamos a partir de esta
entrevista seguro que le va a animar a inscribirse al FIAT del 1 al 3 de junio. Muchísimas gracias, Lucas. Para lo que necesites yo estoy aquí. Y discúlpame el lapsus horario, pero bueno, estamos en un mundo de demasiada conexión y hay veces que, bueno, pues nos fallan las neuronas. Las conexiones nuestras también fallan para fijar en la memoria todo lo que tenemos por delante por hacer cada día. Pero mira en este contexto lo que me estás diciendo, y yo te diría, desde esta nueva caja, Maite, no pasa nada. Nos ajustamos, nos mandamos un WhatsApp, Sí. no pasó nada. Sí. Hicimos la entrevista, nada. Y esto es algo que está empezando a pasar en las organizaciones. Sí, eso yo también lo he visto. Niveles, no pasa nada. Y acá estamos. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Espero que hayas estado cómodo y nada, cualquier cosa, pues aquí estás. Espero que incluso si vienes al año que viene, dices, a vivir a Europa, pues a ver si tenemos ocasión de incluso conocernos personalmente. Ojalá. Un abrazo, cuidaros mucho. Hasta luego. Gracias, Vale, como siempre. Chao, Lucas. Chao. Gracias. Chao. Chao, Maite, gracias.